O también podrían ver cuando el propio Marx dice que el objetivo de la inmigración es bajar los salarios y que es una cosa promovida por la patronal Sí. y que se depauperiza a la clase obrera. Hola a todos y bienvenidos a Formación Comunista. Yo soy Pau Botella y hoy traigo a un invitado muy especial para hablar de trotskistas, inmigración y fronteras abiertas. Adelante con nuestro gran invitado que no conocéis mucho, creo. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Encantado de estar por aquí. Bueno, Robert, que es la persona que más quiere que siga en mi canal, aparte de todos vosotros, seguidores, que me achucháis cada vez que veis en cualquier lado, se ha ofrecido a venir a hablar de un tema muy interesante, porque hoy en este vídeo, al igual que vamos a hacer otros vídeos en un futuro, vamos a estar hablando de la última de Acero que publicamos. Lo podéis, bueno, lo dejaré en la bibliografía, está en la página web del PMLRC, en reconstruccioncomunista.es, la de Acero número 2 de la etapa segunda de la revista, en la que, bueno, hemos tratado muchos temas y entre ellos hemos introducido un artículo que escribió Roberto, además uno de los primeros artículos, creo, centrados en inmigración y marxismo, al menos de tu parte, que en su momento dio que hablar, fue en respuesta a unos trotskistas y que ha dado un nombre a la revista, es el artículo principal. Nada, Robert, lo primero que te quería decir es, ahora pensando en todo lo que hemos estado haciendo con inmigración, que mucha gente lo verá dentro de poco, veo este artículo y se me queda corto de todas las cosas que teníamos en la cabeza ya ahora, pero mola porque es el germen también de empezar discutiendo las bases de lo que se supone que son los representantes del marxismo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo fue el tema del texto este y para ti qué es lo más importante de este artículo? Bueno, ¿Qué de hecho, dirías es que tú? este artículo es como dices tú, aquí comenzó todo. O sea, aquí, precisamente cuando empecé a ver, bueno, los posicionamientos cosmopolitas que han infectado el movimiento comunista y que incluso estaban en mi propio partido, en el PMLRC, pues me preocupé bastante y empecé a estudiar sobre el tema, tanto los clásicos, que, a ver, no es comparable la situación de entonces a la de ahora, que quiero hablar de eso, pero bueno, sí que hay cosas de las que podía tirar y también pues analizando, por supuesto, la situación actual y lo que han sido, sobre todo en España, los últimos 20 y pico años, que esto empieza aquí en el 97 a desarrollarse y bueno, se va acrecentando en los 2000 hasta llegar a la situación en la que estamos ahora. Yo, bueno, esto fue el germen para empezar con el debate y la pelea interna. Sí. Hay gente que me critica, que dice que no, es que ahora te centras en... Bueno, para mí esto es una cuestión de clase y es muy importante. Lo que pasa es que yo cuando escribo para la gente normal y para llegar a la gente normal. Y la gente dirá, ¿y los comunistas no somos normales? Pues los que suelen autodenominarse comunistas hoy en día, no lo son. Son como de una secta nefasta que Sí. se dedican a repetir versículos de la Biblia como si fueran el cristiano más integrista que te puedas imaginar. Y yo concibo el marxismo como una guía para interpretar la realidad, pero a la vez como una guía para la acción, es decir, para la transformación de la sociedad. Si eso no va junto, estás separando teoría y práctica y estás haciendo pues como hacen todos estos grupúsculos comunistas que están hablando de cosas de hace 200 años, pero sin hacer nada para forzar una situación similar, porque es muy fácil hablar de la insurrección armada, pero luego en la vida real ser un ecopacifista, que eso pasa mucho, un queer, o gente que cree que Isabel Católica es comunista, ese tipo de cosas. Entonces, esa gente que la única interacción que ha tenido con la violencia es que lo han pasado mal en la vida, no hay otra, pues difícilmente, con nulas dotes organizativas además, difícilmente van a articular nada que lleve a la transformación de la sociedad. Entonces, para mí es una cuestión de concepción del marxismo, porque yo lo que hago a nivel general es marxismo, nada más que es adaptarlo, porque para mí es una metodología. O sea, el marxismo también es el método científico. Y yo creo que toda esta gente va en contra de eso. Gente que coge a Marx, Engels, Lenin y los pone en un sitio y no ponen a Stalin porque es antimasas. Y es como, claro, y los otros son lo más de masas que hay porque todo el mundo sabe quién son y conocen todo lo que dijeron, ¿no? También hay que tener capacidad de no repetir como un papagayo, de corta y pega, y tener capacidad de análisis, de comprender la esencia de algo y no priorizar la letra muerta a lo vivo, ¿no? Yo recibo muchas críticas de, no, es que Roberto ha cambiado, ya no es como antes, ha dejado de lado el comunismo, he dejado de ser un friki. O sea, un friki sí he dejado de ser
y he dejado de dirigir mis actividades al mundo friki. Pero, sin embargo, nosotros funcionamos como una secretaría. O sea, es una cosa que también quiero que la gente sepa. Es decir, cuando Pau está aquí hablando de comunismo y hay gente que dice, no, es que lo único que queda es el canal de Pau. Eso es una cosa en la que hemos participado todos de que sea. Sí. O sea, somos como un equipo. O sea, a mí, esto de que este tío es no sé qué, no, este no sé cuánto. Estamos todos en el mismo barco, remando en la misma dirección y con el sable en la boca preparado para el asalto. O sea, esa es la tesitura de la que estamos. Esto quiere decir que la persona que más me ha ayudado, o sea, pero vamos, que yo es que vamos, como si lo quieres firmar conmigo y lo firmamos los dos. Por ejemplo, con el libro de inmigración y con todo lo de inmigración, ha sido él. ¿Qué? Claro, cuando la gente dice, no, es que Pau sí está haciendo no sé qué, no como tú, que te dedicas a hablar de. Y claro, y es como, Ya te vale, Roberto. octava reunión de la semana, Pau y yo, vamos a hacer esto y lo otro. Entonces, yo lo que quiero decir es que se entienda que el marxismo es algo vivo, que el marxismo es algo creativo, y que si no, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? La gente nos dice, no, vosotros sois pro-albaneses, vosotros sois pro no sé cuánto. Mira, a nivel histórico nosotros nos podemos identificar con lo que queramos, pero en la vida real nosotros somos pro-transformación de la sociedad. Es el único pro en el que estamos. Porque esa época de cuando éramos adolescentes, de yo soy pro no sé qué, como si fuera un partido de fútbol, ya la hemos superado y queremos llegar a la gente normal. Y si yo he dejado de tratar temas más abiertamente comunistas es porque lo hemos decidido en conjunto, porque se quiere usar mi figura para otras cosas y queremos realzar y fomentar y construir la de otros en otro sentido para seguir, no abandonar lo que hacíamos, pero sí ampliarlo. Entonces, este artículo está un poco más escrito hacia lo marxista o lo comunista y menos hacia la sociedad, y nos dimos cuenta de que era un error, porque lo que queremos es llegar a la gente. Entonces, por eso el libro, que para mí tiene la misma esencia ideológica, es diferente o está enfocado de una manera diferente. Ya lo veréis, que sale más. Es como nuestro hijo, Pau. No, total. O sea, yo le voy a hacer un DNI, además, español, muy español, o sea, me voy a hacer una versión especial para mí, o sea, y para ti. Deberíamos hacerla, Robert. Pero yo una de las cosas que efectivamente más me gusta de este artículo, primero es la denuncia del doctrinarismo, que siempre que tienes la oportunidad la haces, porque claro, tú vas a leer a estos trotskistas inmundos de Internet y lo primero que ves es que lo único que saben hacer es tirar citas a la cara. Y yo de verdad que lo más parecido que he visto a esto de verdad es cuando tenía un tutor de prácticas que había sido cura y me enseñó vídeos de curas radicales conservadores que hablan, y yo digo, coño, si es que hablan igual, no, porque ya lo dijo no sé quién, porque ya lo dijo no sé cuántos, y ellos se retrotraen, y tú, aunque en este libro sí que tiras de archivo histórico, lo haces ya en el sentido de decir, vale, muy bien, la teoría, lo que dijo no sé quién, no sé qué año, vamos a ver qué hacían las fronteras en la Unión Soviética, porque tú puedes proclamar la revolución mundial, el fin de las fronteras, la unión de China y de Rusia, pero vamos a ver qué pasaba en las fronteras. Y me parece uno de los quis de la cuestión que son incapaces de debatir. Toda la gente esta que se pone a hablar de la revolución mundial, el proletariado que va a buscarse la vida y no sé qué, y después les preguntas qué les parece la política fronteriza de la URSS, A, no saben qué decir, B, se inventan que, bueno, primero tienes que llevar una postura, ¿no? La de fronteras abiertas y todo es posible, y después tienes que cerrarlo, después de engañar a la gente, cerrar y decirles, no, era broma, o sea, no podéis venir. O sea, ¿cómo tratas ese cambio en el texto? Y me parece muy interesante, ¿cómo evolucionó ese tema en los bolcheviques? Porque yo sé que fue algo que la gente pasa por alto y se cree que siempre tuvieron la misma postura. En el partido, en el PCB, hubo un arduo debate, es decir, un debate abierto en el que había posiciones enfrentadas entre los que daban por hecho la revolución internacional, es decir, los bolcheviques defendían esa revolución internacional no en el sentido trotskista, pero si te pones a analizar esos años, Ya. sí hablaban de que iba a ser algo prácticamente simultáneo, que iba a arrasar y que todo. O sea, los bolcheviques lo que hicieron fue rectificar en base a la práctica, es decir, ellos tienen una teoría, la llevaron a la práctica y cuando había un fallo lo rectificaban y seguían avanzando, ¿no? Y eso es lo enriquecedor. No hacían como los trotskistas que se ponían como los caballos así, mirando para adelante y siguen manteniendo las mismas tesis cada vez más edulcoradas, pero Sí. siguen manteniendo esas tesis, ¿no? De esa revolución mundial mágica prácticamente. Ese debate se tuvo durante bastante tiempo y aunque luego el debate sobre lo nacional se mantuvo más tiempo todavía,
De hecho, si tú ves la primera constitución de la Unión Soviética, no se Sí. habla ni de Rusia, no se habla ni de la nación, no se habla de nada de eso, porque estaban enfocados a la revolución mundial ya está aquí. Pero ¿qué Corrígeme si pasa? me Que cuando equivoco. cae Hungría, cuando caen los Claro. espartaquistas, cuando se empiezan precisamente a conformar regímenes muy reaccionarios y muy anticomunistas, luego con lo del cuanto peor mejor, que hicimos un vídeo ya en su día, Podéis ir a cuanto verlo peor online. mejor depende de la correlación de fuerzas, porque si no lo que llega es Mussolini o Hitler. Sí. O sea, depende de la correlación de fuerzas. Entonces, eso de cuanto peor mejor depende. Pero con el tema de la inmigración, mucha gente dice, no, pero esto está bien ahora, así se destruye el Estado y luego hacemos la revolución y ya tomaremos medidas. Y es como, ya, pero es que a lo mejor cuando tú quieras tomar esas medidas, está implantada la Sharia en tu país y tú te tienes que ir. Sí. Entonces, difícilmente vas a hacer ninguna revolución socialista. Este debate se tuvo con las fronteras también. De hecho, incluso en los libros de ciencia ficción, tú lees a Asimov, a Beliayev, etcétera, incluso en la ciencia ficción de la época, lo digo porque yo soy muy friki de esto, pero ellos hablaban de las tonterías que eran las fronteras y que a ver si evolucionaba la cosa y ya se acababa con el rollo burocrático para tener que ir a otro país a hacer una investigación, ese tipo de cosas, ¿no? Y pasan los años Sí, y a todos los niveles rectifican. De hecho, voy a decir, lo nacional se mantiene hasta la época casi final de Lenin, primeros de los años 20, en los cuales ya empiezan a hablar de lo nacional. Y empiezan a hablar de la patria, etcétera. Y según va avanzando el tiempo, se termina constituyendo lo que se llamó el patriotismo socialista o revolucionario. Y eso es un hecho. Luego con Stalin, pues, vamos, ya se desarrolló de forma absoluta. Pero incluso en esos primeros años, ¿no? Ya que ya estaban rectificados, todavía había ciertas cuestiones con respecto a lo nacional, pero no con respecto a las fronteras. Es decir, en el año 18, 19, son los años en los que se constituye el cuerpo fronterizo. Es Sí. decir, ahí ya se daba por superado todo este debate del partido. Y las fronteras pasaron de ser que todos los proletarios del mundo que vinieran a, según las propias informaciones, incluso de gente contraria, de fuentes de gente que era contraria al comunismo, decían que eran las fronteras más impermeables del mundo. O sea, se pasó. Dios. No pasa nada, que venga quien quiera, de repente era lo más impermeable del mundo. Y de hecho, me gustaría leer un par de fragmentos de fuentes soviéticas y del cuerpo fronterizo Sí. para que me digáis a ver si esto os parece las fronteras abiertas que defiende Podemos, los partidos de extrema izquierda, de izquierda radical, ultraizquierda, como lo queréis llamar, ¿vale? Por favor, adelante. Las personas que han cruzado o intentan cruzar la frontera estatal de la URSS fuera de los puntos establecidos para el cruce, o al menos por estos últimos, pero de forma ilegal, son reconocidos como infractores fronterizos, detenidos por los guardias fronterizos de la Administración Política Estatal Conjunta y, en los casos apropiados, responsabilidad penal de conformidad con la legislación de la URSS y las repúblicas de la Unión. Uf, Esto es del reglamento sobre la protección de las fronteras estatales de la URSS. muy internacionalista ellos. O sea, ¿qué está pasando aquí? Son Y rojipardos, es lo eso que pasa. es del 27, pero quiero leer una cosa que es de la creación en sí y es desde el 17 hasta el 24, ¿vale? O sea, para que veáis si está superado o no superado. Las fuentes en sí están en el artículo, ¿vale? Sí. Podéis pinchar y de hecho tenéis acceso al documento directamente, ¿vale? En la de acero. Leo. El 28 de mayo de 1918, no el 36, ¿Cómo? el 18, el Consejo de Comisarios del Pueblo discutió un proyecto de decreto sobre el establecimiento de una guardia fronteriza y lo adoptó con enmiendas menores. El decreto señaló que la Guardia Fronteriza se estableció bajo el Comisariado Popular de Finanzas. Se le confía la tarea de proteger los intereses fronterizos de la República y, dentro de la franja fronteriza, proteger la persona y la propiedad de los ciudadanos. Sus principales responsabilidades eran, y esto es en el 18, luego se recrudece, impedir el transporte secreto de mercancía y el paso secreto de personas a través de las fronteras terrestres y marítimas de la República Federativa Socialista Soviética de Rusia. B. Protección contra el robo de los recursos hídricos en nuestras aguas fronterizas y territoriales. C. Supervisión del cumplimiento de las normas de navegación internacional en los ríos fronterizos. D. La protección de nuestros pescadores industriales en los mares, lagos y ríos fronterizos. E. Proteger nuestros pueblos fronterizos de ataques de ladrones y tribus nómadas.
F, implantación de cuarentena fronteriza, es decir, militar, en los casos necesarios. Dios, es que es increíble, tío. Es, nada, es coger una cita de Lenin, inventarte no sé qué y después ir a la realidad, señores. Es que hay que ir a la realidad. Esta es la Es realidad que así. hicieron ellos, hace más de 100 años, 1918, más de 100 años. La realidad de la inmigración, porque esto es lo típico que te ponen frases de, no, los irlandeses que emigraron. Mira, me da la risa, me da la risa. O sea, ¿qué tiene que ver la inmigración? En este caso, la interna, ¿vale? Dentro de esas islas del mismo país. ¿Qué tiene que ver eso con la inmigración masiva, en este caso islámica, que estamos sufriendo aquí? ¿Qué tiene que ver la inmigración masiva del globalismo, del cosmopolitismo actual? ¿Qué tiene que ver con la actualidad? Nada. Es que no tiene nada que ver. Y podéis ir a ver lo que decía Marx sobre determinados pueblos. Sí. Sí, sobre determinados pueblos eslavos, por ejemplo. Es que Que es yo lo no que me hace justifico gracia. eso, yo no defiendo eso, pero Ya, ya que les gusta tanto Marx, podrían verlo. O también podrían ver cuando el propio Marx dice que el objetivo de la inmigración es bajar los salarios y que es una cosa promovida por la patronal sí, y que se depauperiza a la clase obrera. Es que eso lo decía Marx. Marx, que estamos hablando de cientos de años y estamos hablando de una situación que no es como la de ahora. Ellos cogen citas de Lenin. Muy bien. Pero ¿qué hicieron en la realidad? Y dicen, no, es que, claro, cuando se llega al poder es diferente. Ahí sí. No, amigo, no fue así. Ellos tenían unas posiciones. Eran erróneas. Precisamente las llevaron a la práctica y dijeron, esto es irrealizable. Y rectificaron. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como revolucionarios? ¿Aprender de los errores de la experiencia del movimiento comunista? ¿O repetir exactamente los mismos errores con la esperanza de que seamos capaces de resolverlo igual que hicieron ellos, cuando encima son contextos diferentes, épocas diferentes, condiciones materiales diferentes? Para mí es un planteamiento suicida. lo es. Suicida. Es que da que pensar porque además también la gente no entiende la política de integración incluso que hubo en la URSS, ¿no? Cuando nosotros hablamos de integración o de asimilación en un país como el nuestro, que obviamente a nivel geográfico no tiene nada que ver con lo que era la URSS, que tenía, si no me equivoco, más de 140 etnias distribuidas en el país, e incluso problemas con pueblos nómadas, que me parece muy interesante que los nombre la propia Guardia Fronteriza, porque tenían que convivir con problemas de ese tipo. Cuando a nosotros nos plantean la dicotomía de o organización obrera internacional o decirle a un tío que no puede pasar por tu frontera, como si fueran cosas contradictorias, es absurdo, porque lo ha dicho Robert y cuando, o sea, lo ha dicho Robert respecto a Marx, de que a la vez que tenía claro que los obreros eran utilizados para bajar los salarios, los obreros migrantes, era necesario, por lo tanto, una asociación internacional justamente para luchar contra eso. Y nosotros entendemos que eso es necesario también. O sea, ¿por qué es contradictorio frenar la inmigración masiva con apoyar la lucha revolucionaria de otros pueblos? Es que no lo entiendo, no lo entiendo. ¿Qué pasa? Que el que viene aquí en un barco que a lo mejor tiene una lista de antecedentes penales así, es el Lenin que estamos buscando y dejarle fuera es, no sé, no sé. O sea, no entiendo cómo puede ser contradictorio. Pero es que Habla, por favor, Robert. para mí el patriotismo revolucionario se vincula con ese internacionalismo. Es decir, para mí internacionalismo no es sinónimo de globalismo. Es decir, que nuestro país sea solidario con otros y ayude a desarrollar a otros países y a desarrollar también la propia lucha revolucionaria. Eso está muy bien, pero eso no quiere decir que tengan que venir millones de personas para crear Sí, un problema aquí que lo que va a hacer es que haya una reacción que lo que va a terminar favoreciendo es la implantación de lo que tanto hablan, de ese fascismo, de esa derecha radical, porque le están dejando el caldo de cultivo perfecto. Y nosotros precisamente estamos confrontando con ellos, somos también fascistas. Pero es que para mí todo este desarrollo que la gente me acusa de dejar de ser marxista por no hablar 550 veces de dictadura del proletariado, insurrección armada, el doble poder y cosas por el estilo, eso es repetir mantras, porque ellos no sí. están haciendo nada para desarrollar ese tipo de cuestiones y no se adaptan a las condiciones materiales ni a las necesidades históricas del momento. Para mí lo que yo estoy haciendo y lo que estamos haciendo, hablo en plural, eso es el marxismo para mí. Una guía para interpretar la realidad, pero una guía para transformar la realidad. Y eso es lo que yo pretendo.
Es que por Eso es. muchas caras que pongas de gente o por mucho que repitas palabras de hace 200 años, si luego en la realidad no vas a hacer nada, tu valía es nula. Pero nosotros, que estamos adaptándolo al tiempo actual, desarrollándolo, haciendo que avance, eso es la actitud que yo considero que es marxista. Sí, Porque nosotros además. queremos transformar. Ellos quieren hablar de cosas que pasaron hace mucho tiempo. Mira, el otro Sí. día fui a una entrevista y era hablando de determinados temas. Y hubo un tío que dijo, sí, pero me ha encantado la parte en la que habla de expropiar las fábricas. Y le puse, ¿qué fábricas? Será socializar los medios de producción, porque fábricas aquí prácticamente no hay. Ya. Es una cosa que yo sí que hablo de eso. Lo que pasa es que no tengo que estar repitiendo todo el rato como un papagayo todo, porque es absurdo. Es absurdo. Pero ese tío me estaba criticando no por lo que yo haya dicho no, o tal, sino porque no he dicho exactamente los mantras que a él le gustan. Pero es que eso es antimarxista, le estar repitiendo mantras estúpidos. Es que recuerdo que el lema que hizo que los bolcheviques, asaltaran el cielo, no fue viva la dictadura del proletariado, expropiemos no sé qué. Paz, pan y tierra. Ese era el lema. Que dirían que es prácticamente de Podemos ahora ellos. Es muy reformista, no me Y con gusta. eso se ganaron a las masas. Porque Sí, hay porque momentos y condiciones materiales en las que tú puedes llegar hasta un punto o no. Y hay que entender los momentos de ofensiva revolucionaria y los de repliegue y acumulación. Y pensar que ahora estamos en un momento histórico diferente al de la acumulación de fuerzas y reconstrucción general de las estructuras es vivir en una película. No estamos en una ofensiva a la revolución. No tiene ningún sentido no tiene estar ningún planteando sentido. cuestiones que son irrealizables. Porque nosotros sí hacemos un trabajo de formación de cuadros y ahí hablamos de absolutamente todo. Por supuesto, de capacitar a la gente, pero de política de masas, ¿qué sentido tiene desarrollar ese tipo de línea? No, Nosotros no, lo pero hemos es que, hecho durante claro, mucho tiempo. RC va a hacer la 15 gente años el año que viene. Lo hemos ya hecho durante mucho tiempo. Yo llevo 20 años haciéndolo entre unas organizaciones y otras y no ha servido para nada. Éramos un grupúsculo. Y desde que hemos empezado a desarrollarlo en un frente más amplio, con el Frente Obrero, etcétera, incluso el propio partido ha empezado a articularse de otra manera, no hemos parado de crecer. Es que hemos duplicado en un caso y más que triplicado lo que éramos en 2019-2020. En 2020. Hemos triplicado lo que teníamos en 2020 o más. tal cual. Y además somos gente que ahora salimos en las noticias cuando hacemos cosas, cuando hacemos vídeos y cuestiones nos ven. Bueno, es que en el canal nos ven millones de personas al mes. O sea, es Sí, algo señores. inaudito. Y la gente que nos critica no les ven ni en su casa porque no quieren ni verles. Entonces, ¿qué táctica ha sido mejor? Pues que la realidad habla por sí sola. Es que el tiempo está poniendo a cada uno en su sitio. Sí, porque además, ¿a cuánta gente hemos visto, Robert, darnos la lección de su vida desde el palco de la incultura máxima y verles desaparecer como organizaciones que iban a cambiarlo todo con los nombres más rimbombantes, las siglas más, vamos, espesas imposibles? Han desaparecido, se han convertido en una página de Facebook. Y Además, es otra que, cosa, perdona que quiero decir respecto a lo que has dicho de los bolcheviques, no solo de lo de paz, pan y tierra, la gente, cuando lee a Lenin, cree que está leyendo lo que Lenin le decía a la gente. Cuando Lenin escribía para marxistas, para líderes obreros y revolucionarios, pero después cuando iban los bolcheviques a hablar, no sé, en el proceso de 1905, el programa de los bolcheviques era la Asamblea Constituyente, era la libertad de reunión, o sea, el solucionar el problema nacional, se enfocaban en solucionar problemas reales que la gente, claro, es que aquí también entra otro tema que ahora hablaremos, que es el negacionismo del problema de la inmigración. Y se enfocaban en problemas reales para articular un movimiento que acabase siendo revolucionario. Es más, los anarquistas a Lenin le trataban de traidor y de estar posponiendo la revolución socialista porque en vez de hablar de la revolución socialista, hablaba de revoluciones democráticas. Y cuando Lenin les contestaba, les decía, señores, la gente no sabe lo que es la revolución socialista, no quiere ni saber qué es eso porque tiene unos problemas reales ahora enfrente. Es que de verdad, aquí viene otra cuestión, obviamente, pero ellos son iguales con todo. Pero es que, claro, para ellos la inmigración no es un problema. Entonces no hay que solucionar nada. Somos, no sé, el brazo derecho del brazo derecho de Vox para ellos. Entonces,
yo creo que también les pasa eso, que son incapaces de ver problemas porque siempre tienen un argumento. Siempre dicen, no, pero esto es el capitalismo. Esto solo lo puede solucionar el socialismo. Y es como, ya, bueno, pues ponte a trabajar, porque si no lo va a solucionar el nuevo, pues eso, el nuevo Mussolini de donde sea. Que pues no tenemos a partidos fascistas en el poder en Europa, pero sí tenemos un caldo de cultivo para que en el futuro el fascismo tenga una base social sobre la que aparecer. El fascismo, o como se llame ese nuevo fenómeno, si es que históricamente se denomina de otra manera, pero que al final tendrá la misma esencia también de mantener el orden. No sé. Yo creo que es un poco absurdo. Es que la gente cree que el estado natural del hombre en la sociedad es el desorden y que es fantástico y que en el desorden la gente va a querer más desorden y mágicamente se va a hacer una revolución. No, sí que hay ese desorden en ese momento revolucionario, pero lo que se hace luego es construir otro orden. ¿Por qué? Porque el hombre, precisamente en esa anarquía, lo que busca es el orden. Y Sí. por eso en esos procesos cortos enseguida se vuelve a establecer a veces el orden. Aunque sea otro diferente, pero sigue siendo un orden. La Unión Soviética, yo creo que nadie puede decir que no había orden posteriormente a la revolución. La cuestión es que era un orden diferente, cualitativamente, pero existía orden, no había anarquía en la Unión Soviética. O, por ejemplo, como enfocan el tema de las bandas y cosas así con El Salvador, ¿no? O en sitios así que dicen, no, eso no se soluciona así. Es como, vale, ¿y tú qué haces? ¿Tú qué harías? Y he llegado a leer esto, te lo juro. Los maras no son un problema al lado de la ofensiva del capitalismo. Es como, mira, Patino, en El Dicen Salvador. de todo. A nosotros también nos dicen eso con todo. Siempre es igual. Pero El ¿cuál es la ofensiva al islamismo. capitalismo? Me gustaría a mí que me la explicaron también. Sí. Bueno, ya sabes, de la gran ofensiva sin nombres ni apellidos, de la burguesía terrible. Tío, es absurdo. Yo aquí sería peor que Bukele. Lo sé. Pero es que es la verdad, o sea, es que no estoy mintiendo. Sería peor que él incluso. Es que dirán lo que quieran de... la gente ahora mismo está encantada con Bukele en El Allí Salvador. sí, aquí no, pero allí sí. Claro, aquí el rollo de progre acomplejado no. ¿Es Bukele el marxista-leninista? No. Bukele es un tío que ha tomado unas medidas concretas que además no le sientan muy bien a incluso Estados Unidos porque tiene un tráfico de drogas que viene desde allí en colaboración con la CIA y, y obviamente tendrá una ideología X o lo que sea, pero ¿por qué tenemos que ignorar medidas que funcionan y seguir repitiendo el cuento de la revolución va a llegar, como Es que decía en torno a este? los años 40, 50 de este siglo, aquí van a pasar cosas terroríficas. Y ya están pasando, pero van a ir pasando cada vez más. Y claro que va a haber una reacción. Es que va a haber Sí, una reacción. La cuestión es quién va a capitanear esa reacción. me parece esencial eso. Y aquí en España nosotros hemos cruzado el Rubicón. Vamos a tener la conferencia del Frente de Inmigración pronto, en la cual nos sacaremos los ojos unos a otros si es necesario, por el bien de este país. Y es que va a haber una reacción. Y yo veo muy clara de quién va a ser si no somos nosotros. Porque no hay nadie más. Es que no hay nadie más. Entonces, pues nos va a tocar pelear. Y luego, cuando llegue ese momento, si somos capaces de tener la hegemonía, mucha de esta gente que nos está criticando, los que no estén viviendo en Londres, aceptarán que se equivocaron e intentarán unirse. Tal cual. Estoy Y una de las convencido de ello. diferencias esenciales será que será una posición de clase, una posición transformadora y no caeremos justamente en convertirnos en tontos útiles de la oligarquía financiera que un día dice estar a favor de las fronteras abiertas y de repente un sector dirá, pues a mí no me interesa. A mí tal. Y veremos procesos muy nuevos también en España, porque Robert, corrígeme si me equivoco, aparte de la inmigración masiva, el proceso de islamización de sociedades tan avanzadas a nivel científico y de desarrollo de derechos, incluso a nivel democrático burgués como Occidente, eso no se ha visto nunca. Nunca se No. ha visto un proceso tan complejo y ruptor como este que está deconstruyendo nacionalmente Sí, países. y muchísima de esa gente que van a ser parte de ese problema tienen DNI. Tienen DNI O los que bien han sido atentan. nacionalizados o bien han nacido aquí. Ya. Y la gente incluso que va de rebelde y de, oh, sí, la izquierda indefinida. Luego dicen que sí, que es español porque ha nacido aquí. Oh, mira, no me hagas Ya, hablar, de pero es que verdad, ¿eh? es que va a haber que tomar medidas drásticas en este sentido. Sí, Medidas muy drásticas de que va a haber gente que se va a tener que ir. sí. Es que es así, esto suena muy mal, pero a mí me suena muy bien. A mí me suena a gloria bendita.
Pero Hay es gente que se cruel. va a tener que marchar porque no se adaptan a esta sociedad, porque no quieren formar realmente parte de ella y lo que quieren es sustituir lo que hay por algo que es terrorífico. Y yo creo que no debemos de permitirlo como sociedad y son gente que se debería de ir de aquí. Y es una Me da cuestión de igual que se hayan soberanía. nacionalizado o me da igual que hayan nacido aquí. A lo mejor habría que Total. cambiar la perspectiva que hay sobre las nacionalidades y que cualquiera pueda tener la nacionalidad. Pues yo Y creo que poder habría que cambiar quitarla. eso, Y poder quitarla también. claro. Y si no No. eres hijo de españoles, pues si no haces méritos y que realmente estés asimilado y que realmente sí que tengas nuestra cultura, pues yo creo que no deberías de ser español nunca. Está bien que residas aquí, que trabajes, que tengas los derechos que tiene todo el mundo, pero creo que no deberías de ser de tener la nacionalidad porque refleja algo que es mentira. Que es Sí, mentira. Yo estoy cansado, yo vivo en un barrio de marroquíes. Estoy cansado de hablar con ellos y de que me digan que no son españoles ni lo van a ser y que les da igual y que a España les importa una mierda y que están aquí por la seguridad social. Y a mí eso me hierve la sangre. Y yo sé que la gente esto lo va a oír en tu canal y me van a decir, ha venido aquí a pervertir el canal de Pau. sí, Pero es que está para mí, permitiéndolo. ¿Qué pasa? pero es que para mí esto, lo que estoy haciendo es coherencia con el marxismo. Y digo estoy porque siempre se habla en primera persona, pero estamos. O sea, esto es una cosa colectiva, no Y es una cosa que tanto se me que ha ido a mí la cabeza, es una cosa de todos. Y tanto, señores. Es una cuestión de soberanía nacional. ¿Y por qué cuando hay un problema nacional la clase obrera no tiene que resolverlo? O sea, es lo que no entiendo también de esta gente. Como España es malvada, somos el colonialismo en persona, somos lo peor y no hay nada bueno en la historia también, acordaos, no ha habido nada bueno nunca aquí. Tenemos que sentirnos avergonzados y someternos a la revolución de los pueblos nómadas, voy a llamarles. Eh, ¿Por qué no podemos tomar decisiones sobre nuestras fronteras? O sea, hay un problema migratorio, un problema de integración, un problema de división social y de desintegración nacional y cultural. ¿La clase obrera puede actuar o no? ¿O tiene que hacerlo la burguesía por nosotros? No, me dice, no, es que es un problema muy difícil, porque claro, ¿cómo vas a evitar que esto pase? Y yo tengo un plan. Por supuesto que se puede evitar. Lo que pasa es que hay que Tengo una tomar pregunta. medidas drásticas y ya está. Y va a haber que apretarse el cinturón durante unos años, porque hemos estado durante 20 y pico años confiando todo nuestro futuro en que vengan 200.000 inmigrantes al año mínimo. Y Bueno, y claro, eso según va a el costar INE, porque la pirámide va a costar invertirla, va a haber muchos puestos que no se van a cubrir, va a bajar la población, o sea, eso va a pasar con lo que estoy diciendo yo. Pero luego cuando consigamos superar esa curva y consigamos salir de esta crisis, de todos estos años haciéndolo mal, España seguirá existiendo. Si seguimos como hasta ahora, España será Marsella. no sea lo grande, Y toda esta además. gente que defiende esto y que nos critica, que nos llama fascistas, esa gente no estará, porque se habrá muerto y no tendrán sucesores. O sea, seremos Marsella. Además, una cosa muy interesante sobre lo que has dicho sobre ese periodo de que hay que apretarse el cinturón como país, la única manera de hacer eso es tener independencia nacional y es que entronca con las medidas que incluso hemos trasladado al programa del Frente Obrero de nacionalizar sectores estratégicos, de salirnos de la OTAN, de salirnos de la Unión Europea, de reindustrializar el país. Es que obviamente el capitalismo actual, este capitalismo además, como voy a llamarle globalista, en el que la masividad migratoria es tan importante para que siga fluyendo en los beneficios de una élite capitalista, no se puede imaginar un país independiente que toma sus propias decisiones. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar también. Para hacer eso hay que hacer otras cosas que ni los liberales no están dispuestos a hacerlas, a no ser ya que se les entre el canguele, entonces los liberales son los más intervencionistas siempre. Mira, los liberales y actuales y los progres, la izquierda actual, son la quinta columna en el país. Son la quinta columna, son el enemigo, el número uno. Y la Tal gente cual. dirá, no, el enemigo número uno es ¿qué fascistas? Si no hay. O sea, es que no hay. Son cuatro y el del tambor. ¿Qué fascistas es el peligro ahora? De verdad. Ese es el problema ahora mismo, es el problema más grave que tenemos, porque son los defensores del capital. O sea, la izquierda ha pasado de ser el azote del imperialismo norteamericano y del capitalismo a ser sus máximos defensores. Y nosotros tenemos que Total. confrontar con eso. Y la gente dice, oh, extraños compañeros de cama tenéis. Por cuando he hablado con curas y con gente así, ya, pero es que contra la islamización de España, a lo mejor los cristianos son unos aliados tácticos magníficos, ¿eh?
Sí, mejor que los suyos que quieren hacer de aliados a gente que cree en el Islam político. O sea, es una Claro. muy buena Es idea. que, claro, extraños aliados y los suyos, ¿sabes? Los suyos sí que son extraños. Los suyos son Pero la patronal de Murcia, un imán, son, vamos, Frente a mí me hace gracia Revolucionario. que nos dicen, sois una secta, sois unos sectarios, y luego somos los únicos que hablamos con todo el mundo. Por eso no cala. Cuando hay gente que se dedica a decir, no, es que son una secta, que no sé qué. Y claro, la gente nos ve y dice, liberales, conservadores, la izquierda. En plan de que nos juntamos con cualquiera y es como, ¿estás seguro? En plan de que no tienes aquí una confusión grande. ¿Me lo confirmas, por favor? Ay, Dios, de verdad. Bueno, y este artículo, aunque estemos hablando ya de muchas cosas, es un inicio para mucha gente que no conoce este tema. Yo quiero decir también que es una manera de entrar este artículo a mucha gente que sigue anquilosada de esos mantras, ¿no? Y necesita ver algo de Lenin Marx para estar tranquilo. Pero a mí me parece que fue un muy buen inicio porque nos llevó a los pies en la tierra y reivindica la realidad, que es lo que tenemos que enfrentar los comunistas, Pero es que, joder. Es lo que tenemos que enfrentar. mira, te pongo un ejemplo. Cogí un friki el otro día, que va de súper comunista. No voy a decir de qué organización de 3 personas y medio queer, porque son medio queer. O sea, esa gente me va a hablar de mí de principios, ¿vale? Gente que defendía Amber Hot ya y ahora defienden lo queer. ¿Vale? Sí, pues Vale, eso. ahora sí estoy Bien. ubicado. Gracias, Uno Robert. de esos y cogió los documentos del frente, control F, y puso dictadura del proletariado. Y estaba No. indignado, insultándome en internet, indignado porque no ponía ninguna vez ese término. Y es como el Frente Obrero, es que hay gente que le cuesta comprenderlo. El Frente Obrero no es comunista, es un frente amplio. Y de hecho, posiblemente el frente cada vez sea más amplio, e incluso en un futuro puede incluso que se refunde para ser más amplio todavía. O sea, eso es obvio, porque lo que aspira es a la transformación. Y de Esa es la hecho, cuestión. durante épocas ha sido como muy friki republicano rojo y estamos llevando un rollo más obrero y más de por los trabajadores y más patriota y combativo, porque es lo que queremos. Y cada Sí. vez va más ahí, es lo que se aprobó en el Congreso, ¿no? Luego hay gente que dice, el típico de no sé dónde, que dice, no, pero ¿eso dónde se ha hablado? Pues en el Congreso. Si hubieras estado, a lo mejor te hubieras enterado y no estarías diciendo imbecilidades. En el Congreso. Se ha hablado en el Congreso. Igual que el germen de todo lo de la inmigración se habló en el Congreso. Sí, se Entonces, si habló tú no allí. has estado porque te has metido después en el frente, por ejemplo, vamos a imaginar, o porque no has venido, por lo que sea, es tu puta culpa. Porque sí que Sí. lo hemos hablado. Entonces, solo Ay, Dios. por dejarlo claro. Y además vamos a hacer una Gracias. conferencia, porque nosotros somos gente muy democrática en lo interno, en el Pues sentido sí. participativo, no en el sentido de demócrata, de pandereta liberal, no, eso no. Pero Una me hace cosa. gracia que me criticara por eso y es como el Frente Obrero no es comunista. Y aparte, ¿qué, qué tipo, o sea, qué tipo de persona en 2023 Tío, juzga si algo es revolucionario o no por las veces que aparece una palabra en un documento? O sea, ¿te das pillado. cuenta lo ridículo que es? Gente que luego dice que ser mujer es un sentimiento Bueno, y que de el sexo verdad, es tío. ternario. De verdad, esa gente nos va a dar lecciones de nada. O como gente que dice, "Ah, sois unos vulgarizadores del marxismo, Sí, esos porque son los. vuestro libro es como el Politzer y el Politzer es vulgarizador". ¿A cuánta gente ha educado y ha iniciado en el marxismo el Politzer? Decenas de miles. ¿A cuánta gente, y cientos de miles, a cuánta Sí. gente han educado en el marxismo ellos en Twitter? A Uh. nadie. ¿Sabéis por qué? Porque son antimarxistas. Ellos no lo saben, pero lo son. Ni Entonces, a ellos mismos, porque no se leen ni entre ellos, es que estoy una cosa es seguro. iniciar a alguien, y hablar de una manera que la gente entienda las cosas y empiece a leer. Lo que no puede ser es que uno que me criticó, para iniciarse en el marxismo hay que leer la ideología Ay, alemana. la ideología alemana, sí, es verdad. Muy buena ¿Cómo a Manolo, el recomendación. de la ferretería, le vas a coger el primer día le dices, toma, léete la ideología alemana? Tío. Tendrás que introducirle y poco a poco ir avanzando y formándose para que comprender la esencia del marxismo. Sí. Es que todo es vulgarizador. No, Ellos claro. sí que, ellos no es que vulgaricen, ellos revisionan. Robert, no sé si quieres decir algo para cerrar. Así que nada, muchísimas gracias por venir. Ya no te traeré en más tiempo. Eres el colaborador que casi que más veces ha estado aquí. Porque iban a venir muchos colaboradores, pero
no les estoy persiguiendo lo suficiente. Me están hablando ellos a mí, van a salir más. Sacaremos vídeos esta semana y la que viene. Muchas gracias a todos por ver los vídeos. Y tenéis la de Acero para descargar y para pedirla también, que ahí tenéis que escribir al correo que voy a dejar también en la descripción del vídeo. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo, chicos.